para arrancar con nuestra clase del día de hoy. Muy bien, perfecto. Bueno, antes de iniciar con lo que es la elaboración de una nómina, vamos primero a ver una parte teórica que es de suma importancia y que es sumamente necesaria para luego poner en práctica lo que eso nos dice y poder hacer un excelente trabajo en la elaboración de la nómina. Primero, vamos a ver lo que es la Tesorería de la Seguridad Social, que es una de las cosas que estaremos tratando el día de hoy. La Tesorería de la Seguridad Social no es más que un organismo dependiente del Consejo Nacional de Seguridad Social. Ambos han sido creados por la Ley 8701 y tiene como objetivo fundamental tener a su cargo el Sistema Único de Información y el proceso de recaudo, oigan bien, el proceso de recaudo, distribución y el pago a todas las instituciones participantes públicas y privadas, garantizando regularidad, transparencia, seguridad, eficiencia e igualdad. O sea, que la Tesorería de la Seguridad Social, que por sus siglas se conoce como TCS, es el organismo o entidad que se encarga de que todas las retenciones que normalmente le hacemos a los empleados por concepto de AFP y por concepto de Seguro Familiar de Salud, recaudar ese dinero y distribuirlo a las diferentes partes a las cuales le corresponde. También, mensualmente, aparte de las retenciones o descuentos que se le deben hacer a un empleado, nosotros también, como empresa, tenemos que hacer unos gastos relacionados con la TCS, que ya van directamente pagados del bolsillo de la empresa, como yo digo, y eso también la TCS lo recauda y lo distribuye a las partes correspondientes. Entonces, dentro de lo que tiene que ver con las retenciones que se hacen por concepto de TCS y demás a los empleados en una nómina normal, existe lo que se conocen como salarios cotizables. ¿Y qué son los salarios cotizables? Los salarios cotizables son aquellos salarios, como lo dice aquí, aquellas remuneraciones que reciben los empleados que aplican para cada tipo de retenciones y son las siguientes. Es decir, en un periodo, un empleado puede tener unos ingresos, digamos, de 50,000, pero esos ingresos se dividen, puede ser que hayan 30,000 de salario base, puede ser que hayan 10,000 de incentivos, puede ser que hayan 5,000 de horas extras y puede ser que hayan 5,000 más de algún bono que se le da al empleado y que eso conforme los 50,000. O sea, que mensualmente los empleados pueden recibir diferentes tipos de remuneraciones. Y no a todas las remuneraciones que el empleado recibe mensualmente se le debe aplicar los cálculos correspondientes a las retenciones. Hay remuneraciones que el empleado recibe que no se le debe hacer ningún descuento de nada y hay otras a las que sí se le debe hacer descuento. Entonces, los salarios cotizables lo que nos dicen a nosotros es de todas las remuneraciones que un empleado recibe mensualmente, a cuáles hay que hacerle retención de cada tipo de, ya sea de AFP, de Seguro Familiar de Salud, etcétera. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la Tesorería de la Seguridad Social, el salario cotizable para la TCS, que incluye lo que es el AFP, el Seguro Familiar de Salud y el Seguro de Riesgo Laboral, aplica el sueldo ordinario, comisiones e incentivos y vacaciones. ¿Qué significa eso? Que si un empleado en un mes ganó X monto de sueldo, su sueldo base, X monto de comisiones y X monto de vacaciones, y digamos que también ganó horas extras, para usted hacerle el cálculo de lo que le toca retenerle de AFP y de Seguro Familiar de Salud a ese empleado, usted no va a coger el monto completo de todo lo que él ganó. Usted solamente va a tomar lo que él ganó por vacaciones, lo que ganó por comisiones e incentivos y lo que ganó por sueldo. Lo que ganó por horas extras, poniendo un ejemplo, no aplica para hacerle el cálculo de la retención de lo que tiene que ver con la TCS. Eso se queda fuera.
Eso es en el caso del salario cotizable de la Tesorería de la Seguridad Social. En el caso del salario cotizable para lo que es la retención de impuestos sobre la renta, primero es bueno saber que cuando un empleado pasa de un monto X en adelante en su sueldo, se le debe hacer retenciones de impuestos sobre la renta. Y eso es en base a una tabla que vamos a ver más adelante de forma práctica cómo lo podemos calcular. Entonces, esas retenciones que se le hacen a los empleados del impuesto sobre la renta, si pasan de un monto X en adelante, solamente para fines de hacerla tenemos que tomar en cuenta lo que el empleado ganó por sueldo ordinario, lo que ganó por comisiones e incentivos, por vacaciones, por bonificación y por horas extras. De manera que todo lo que el empleado haya ganado fuera de estas remuneraciones que están aquí, no aplica hacerle ningún cálculo de retención por impuestos sobre la renta. Solamente a los montos que tienen que ver con estas remuneraciones. Y también cabe resaltar que para hacer la retención del impuesto sobre la renta a un empleado, al monto que le queda luego de sumar todas estas remuneraciones, hay que restarle lo que se le descuenta de la TCS, que sería la AFP y el Seguro Familiar de Salud. Y si lo que queda está por encima del monto mínimo, entonces aplicaría hacerle la debida retención. Eso lo estoy diciendo a un modo de preámbulo y de introducción, porque cuando entremos a la práctica en breves minutos, vamos a verlo de una manera muy puntual y vamos a terminar de aterrizar de una manera más idónea en la idea. Por un lado también el Infotep, que es lo que paga la empresa directamente a la Tesorería de la Seguridad Social, está basado en el sueldo ordinario, comisiones e incentivos, y a los salarios que se reportan en la TCS, que la empresa reporta. Tiene que calcularle a todas estas remuneraciones que se reportan en la TCS el 1%. Y el 1% de todo eso es lo que la empresa pagaría de Infotep. Pero hay una remuneración en específico que es la bonificación, por la cual la empresa tiene que hacer una retención de un 0.5%. Ya en este caso, de lo que es el Infotep, no es que usted se lo descuenta al empleado, sino que usted como empresa de su bolsillo tiene que pagarlo. Lo que usted le descuenta al empleado son las retenciones de AFP, de Seguro Familiar de Salud, en base a este salario cotizable y también las retenciones de impuestos sobre la renta. Eso usted se lo rebaja al sueldo y se lo paga a la TCS. Pero el Infotep, usted lo calcula y lo paga del dinero de la empresa, no le descuenta nada al empleado. Dentro de los salarios que están exentos, tenemos la regalía pascual hasta la 12ª parte y las prestaciones laborales, que son el preaviso y la cesantía. ¿Qué significa la regalía pascual hasta la 12ª parte? Que cada vez que a usted le vayan a pagar la regalía, o también conocido como salario de Navidad, que erróneamente suelen también llamarle doble sueldo, lo cual es un término totalmente errado, a ese monto que le toca no le pueden hacer ningún tipo de descuento, porque sería ya algo ilegal. O sea, que eso está libre de todo tipo de descuento. Si de regalía a usted le tocan 50,000 pesos, tienen que darle sus 50,000 completos, sin ningún tipo de deducción. ¿Y por qué dice aquí que está hasta la 12ª parte? ¿Qué significa la 12ª parte? La 12ª parte es la parte 12 de algo. ¿Por qué dice esto? Porque el cálculo de la regalía pascual se hace en base a la 12ª parte de todo lo que el empleado ganó en un año. Ejemplo. Usted, digamos que trabajó los 12 meses completos del año en la empresa. La empresa tiene que sumarle los sueldos que usted devengó en esos 12 meses y dividirlo entre la 12ª parte, o sea, entre 12. Y lo que da es la regalía. Así de fácil. Si usted no trabajó el año completo, sino que trabajó, digamos, 6 meses, 7 meses, 8 meses de ese año, pues entonces la cantidad de meses que sea que usted haya trabajado, se le suman todos los salarios y se divide entre 12. Y lo que dé, esa es su regalía pascual. Pero, ¿qué sucede? Que aquí dice que la regalía está exenta hasta la 12ª parte. Esto significa que si, por ejemplo, algún empresario quisiera pagarse él mismo o pagarle a un empleado X para fines de beneficiarse, para fines de sacar dinero de la empresa, y el dinero que él paga por concepto de regalía es superior
a la 12ª parte de lo que a ese empleado le toca, quiere decir que solamente la regalía va a estar exenta hasta esa 12ª parte y todo lo que esté por encima de ahí ya se debe considerar como un sueldo o una comisión o un incentivo y hay que hacerle la debida retención de AFP y de Seguro Familiar de Salud. Y también en el caso de que aplique, si sobrepasa el monto mínimo, hacerle las retenciones de impuestos sobre la renta. De manera que si poniendo un ejemplo, a usted le toca de regalía, digamos que un monto de 30,000 pesos, pero resulta que en vez de pagarle 30,000, le pagan 70,000, que la empresa tiene el derecho de hacerlo si quiere. Pues entonces, para fines de reporte a la TCS, lo correcto es que usted reporte como regalía 30,000 y la diferencia, que serían los 40, ya caerían como incentivos o comisiones. Y esos 40 de diferencia hay que hacerle todo tipo de cálculo de retenciones. A eso es que se refiere. Por otro lado, las prestaciones laborales, que son el preaviso y la cesantía, están exentas totalmente de todo tipo de gravamen. A eso no se le retiene absolutamente nada. Y de hecho, el hacerlo puede aplicar para que la empresa que lo hizo, si le ponen una demanda, pierda la misma fácilmente y tenga problemas económicos y legales. Entonces, el preaviso y la cesantía a veces ocurre en algunas empresas que, por ejemplo, cancelan a un empleado y digamos que de preaviso y cesantía, por poner un ejemplo, al empleado le tocan 50,000 pesos, pero resulta que el empleado, como hay empresas que le prestan dinero a los empleados para ayudarla, el empleado le debe a la empresa 30,000 pesos. Entonces el empresario lo que dice es, bueno, como él debe 30,000 pesos a la empresa y le tocan 50,000 de preaviso y cesantía, de esos 50,000 descuéntale los 30 y solamente págale 20. Si se hace esa práctica, también es algo totalmente erróneo. La práctica correcta sería usted pagarle los 50,000 al empleado mediante la emisión de 2 cheques. Usted emite un cheque por el valor que el empleado le debe, que son 30,000, y emite otro cheque por el valor de 20,000, que juntos formarían los 50,000. Y usted lo pone a que el empleado le firme como recibido y le saca copia. Y luego de que el empleado le firme como recibido, entonces usted de manera verbal le hace el cobro de los 30,000 que le debe a la empresa, quedándose con el cheque de los 30,000 y dejándole solamente el de 20,000, pero que él de manera voluntaria se lo entregue. Ya de esa manera, ante la ley, quedaría como que fue el empleado de manera voluntaria que se dignó a pagarle con un cheque de lo mismo que usted le entregó porque ya le firmó como que recibió el cheque. Y de esa manera legalmente ya queda que usted le pagó y a la misma vez el empleado le paga lo que le debía. De esa manera sí sería legal que usted le cobre lo que el empleado le debe. Bien, pero de otra manera, descontándolo directamente, le podría traer problemas legales aunque el empleado se lo deba, porque es que el preaviso y la cesantía no se le puede aplicar ningún tipo de deducción. Bien, la AFP es una administradora de los fondos de pensiones en una sociedad financiera. Eso se lo voy a dejar para que ustedes lo repasen a modo de ejemplo, ya que aquí nos vamos a concentrar más en la parte teórica que se involucra con lo práctico, para que sepamos cómo calcular y cómo analizar. Todo eso se lo dejo para que ustedes lo vayan estudiando, que se lo vamos a enviar en el material de apoyo. Esto sí lo vamos a ver. Existen en temas de lo que es la TCS, los llamados y conocidos y muy útiles, aunque a veces uno se le presentan pocos casos donde ponga eso en práctica, pero bueno siempre tenerlo, refrescar ese conocimiento para que si se nos da el caso, saber resolver. Existe lo que son los topes salariales. Los topes salariales no son más que unos montos de los cuales no puede pasar la base imponible a la cual se le debe aplicar una debida o determinada retención en algún momento a un empleado. Ejemplo, si resulta que, por ejemplo, el salario mínimo nacional es de 13,482. Primero le voy a hablar de qué es el salario mínimo nacional. Resulta que en el país existen diferentes tipos de salarios mínimos, dependiendo del sector al cual se pertenezca.
Entonces, ¿qué es lo que hace la TCS? Que esa información es de la TCS que sale directamente. Ellos siempre envían un comunicado cada vez que eso sale, uno lo imprime o lo descarga y ya uno tiene la información. Ellos lo que cogen es los diferentes salarios mínimos que existen en el país y lo dividen entre el total de salarios mínimos. Y eso le da un promedio. El promedio es 13.482 y a ese promedio se llama salario mínimo nacional. Entonces, el tope salarial para el seguro de riesgo laboral es de 4, ¿4 qué? 4 salarios mínimo nacional. O sea que si usted multiplica 4 por 13.482, le va a dar 53.928. Así es que se calculan los topes salariales. El tope salarial para el seguro familiar de salud es de 10 salarios mínimo nacional, o sea, 10 por 13.482, que nos da 134.820. De igual forma, el tope salarial para la AFP es 20 salario mínimo nacional, que nos da este monto que tenemos aquí. ¿Qué significa eso? En cuanto al seguro de riesgo laboral, que es solamente la empresa que lo paga, al empleado no se le descuenta eso. Al empleado solo se le descuenta seguro familiar de salud y AFP. Y se le descuenta impuestos sobre la renta en los casos que apliquen. Grábense eso bien. Siempre lo que tiene que ver con TCS, al empleado solo le descontamos seguro familiar de salud y AFP. Más nada. El seguro de riesgo laboral es la empresa que lo paga en base a lo que se reporte de su nómina. Entonces, en cuanto al seguro de riesgo laboral, si un empleado, por ejemplo, o la nómina de la empresa que se reportó en un momento X de un empleado, sobrepasa el monto de 53.928. Digamos que un empleado cobró 60.000 pesos en un mes como salario cotizable de la TCS. A esos 60.000 pesos, ¿yo le voy a aplicar el porcentaje que aplica de retención de seguro de riesgo laboral? No, yo solamente se lo voy a aplicar hasta los 53.000. Todo lo que pase por encima de eso está exento. Entonces, cuando yo vaya también a descontarle a un empleado el seguro familiar de salud, el porcentaje que yo voy a aplicarle a ese descuento, si el empleado ganó 150.000 pesos, por ejemplo, yo le voy a aplicar el descuento a los 150.000 completo. ¿El porcentaje que aplica de descuento? No. Tengo que aplicárselo a este monto X, que es de 134.820, y todo lo que esté por encima de ahí está exento. De igual manera pasa con la aseguradora de fondos de pensiones, que es la AFP. Cuando yo le calcule el porcentaje que aplica de descuento, no se lo puedo aplicar al monto completo si lo que ese empleado está ganando está por encima de ahí. Si ganó 300.000 pesos, como el AFP es un 2.87%, no puede aplicarle el 2.87% a los 300.000, sino solamente a los 269.640, porque ese es el tope. Eso es lo que significa tope. Y lo que esté por encima de ahí ya se quedaría totalmente libre de cualquier tipo de gravamen. O sea, quedaría prácticamente exento. Entonces, ya habiendo hecho este pequeño preámbulo, vamos ahora a entrar a la práctica de cómo se elabora una nómina correctamente para que nosotros ya vayamos aterrizando. Cabe resaltar que este modelo que tenemos aquí también se lo vamos a enviar y ustedes pueden utilizarlo en su propia empresa. Yo mismo he tomado este mismo modelo para utilizarlo en lo que fue mi vida laboral, cuando laboraba como persona en calidad de dependencia, y me funcionaba bastante bien para tener el control de la nómina. Muy efectivo. Entonces, primero vamos a refrescar los salarios cotizables. Sabemos que los salarios cotizables para TCS son el sueldo ordinario, comisiones y vacaciones. Para el IR3, que es la retención de impuestos sobre la renta, sueldo ordinario, comisiones y vacaciones, bonificación y horas extras. Para el Infotec, sueldo ordinario, comisiones y la bonificación un 0.5%. Y exento está la regalía y las prestaciones laborales. Perfecto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero, en mi nómina, yo coloco un encabezado normal con el nombre de la empresa. Ya eso es por razones de apariencia. Señalo el periodo que está abarcando. En este caso, para el ejemplo, tomamos una nómina mensual. Pero la nómina usted la puede hacer quincenal y hace 2 por mes. Con eso no hay ningún inconveniente. Entonces, la nómina se conforma de datos informativos
que corresponden al empleado y también de datos de las remuneraciones que tienen los empleados. Primero comenzamos con el nombre, normal, luego el documento de identidad, que es muy importante. Luego colocamos aquí el puesto que ocupa la persona y luego detallamos los diferentes tipos de remuneraciones que cobra el empleado. No es correcto que usted tenga una columna para colocar todo lo que el empleado ganó en esa sola columna. Es recomendable que usted tenga una columna por tipo de remuneración. ¿Por qué? Porque no a todas las remuneraciones yo le voy a hacer los mismos cálculos por los salarios cotizables que acabamos de mencionar. Entonces, aquí yo tengo una columna que es para yo colocar lo que el empleado gana por sueldo ordinario. Tengo otra columna que es para colocar lo que el empleado gana por comisiones. Tengo otra columna que es para las vacaciones, otra para las horas extras y otra para el total bruto, es decir, el total de todas las remuneraciones vistas anteriormente. Y por último tengo una que es la del salario cotizable. Si hay algún tipo de remuneración extra, aparte de esto que está aquí, también se puede añadir una columna. Ejemplo, se puede añadir una columna que diga bonificación. Esta no la tiene porque la bonificación, como es una vez al año, no es muy común, pero se le puede añadir su columna, aunque la mayoría de veces esté vacía. Luego aquí yo tengo el salario cotizable de la TCS. Luego tengo las dos columnas para fines de las retenciones que yo tengo que hacerle a los empleados por los diferentes porcentajes. Luego tengo una columna para yo colocar la base a la cual yo le voy a aplicar la retención de impuestos sobre la renta si aplica a cada empleado. Luego tengo la columna para detallar la retención que yo le hice de impuestos sobre la renta a cada empleado, que yo se la voy a enseñar cómo usted la hace cómo usted la puede hacer directamente de la página de la DGI, y también le voy a enseñar cómo la puede hacer de manera manual, que de manera manual es lo más importante, porque usted como profesional debe manejar el porqué de las cosas. Aunque la plataforma de la DGI nos ahorra el trabajo después de que ya nosotros tenemos cierto dominio. Por otro lado, tenemos una columna para los dependientes adicionales. Los dependientes adicionales es que si, por ejemplo, usted está en el seguro y usted tiene un dependiente que usted desea incluir en la TCS como tal, usted lo incluye, aunque esa persona no esté trabajando, y esa persona le va a generar a usted un pago mensual, que la última vez que me fijé estaba como en 1,035. Tendría que verificar nuevamente a ver si aumentó, pero estaba como en 1,035 pesos. Y ya con eso usted hace que otra persona cotice en la TCS sin estar trabajando y le va a salir su seguro. Por otro lado, aquí tenemos una columna para mercancía, por si acaso la empresa tiene la práctica de dar mercancía a crédito a los empleados para después descontársela en la nómina. Y por aquí tenemos otras deducciones, por si acaso al empleado se le hizo un préstamo o debe alguna otra cosa, rompió algo, cometió una falta y tiene que reponerla. Ahí nosotros le colocamos ese descuento. Luego tenemos una columna para el total a descontar y por último el total de salario a pagar, que es lo que ya queda finalmente. Entonces, luego de que yo tengo eso de manera ordenada, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Como dije anteriormente, lo único que tiene que ver con TCS que yo le descuento a un empleado, lo único, es AFP, que es el 2.87% del salario cotizable, y Seguro Familiar de Salud, que es el 3.04% del salario cotizable. Única y exclusivamente. Voy a borrar esto aquí para que vayamos haciendo el cálculo directamente. Bien, luego de que yo tengo aquí el total bruto, que viene de todas las remuneraciones que tiene cada empleado, aquí donde dice salario cotizable de TCS, ¿qué yo tengo que hacer? De todas esas remuneraciones yo tengo que colocar las que son parte del salario cotizable de la TCS. Y como yo dije anteriormente, para el salario cotizable de la TCS solo aplica el sueldo ordinario, comisiones y vacaciones. Como esta persona de todo eso solamente tiene el sueldo ordinario, pues entonces el salario cotizable de la TCS para ese empleado va a ser su sueldo ordinario y ya. Para la siguiente persona, también que solo tiene sueldo, el salario cotizable para la TCS va a ser su sueldo. Para la próxima persona, tiene sueldo y tiene comisiones, aplican los dos para el salario cotizable, yo la voy sumando. Para la otra persona tiene sueldo y tiene comisiones, le aplico también el
el salario cotizable de la TCS. Esta otra persona tiene sueldo, tiene comisiones y tiene vacaciones. También aplican para el salario cotizable de la TCS. La otra persona tiene sueldo y tiene comisiones, también aplica. Esta persona sueldo, comisión y vacaciones, también. Y esta que vemos aquí tiene sueldo ordinario y tiene horas extras. Pero las horas extras no son parte del salario cotizable de la TCS. O sea que de esos 4.600 que él se ganó de horas extras, a eso yo no le puedo aplicar la retención del Seguro Familiar de Salud y de la AFP, solamente a su salario. Y de esa manera ya yo en esta columna tengo el salario cotizable de la TCS. Como tengo el salario cotizable de la TCS y a ese salario es que yo le hago los descuentos de AFP y de Seguro Familiar de Salud, pues entonces ya yo tengo la base a la cual yo le voy a hacer dichos cálculos para luego aplicárselo como descuento. Entonces, ¿qué yo hago en este caso? En este caso yo lo que hago es lo siguiente. Al salario cotizable, digamos, de este empleado que gana 100.000, yo le voy a aplicar el 2.87%. Entonces, el 2.87% de eso es esos 100.000 por 2.87%. Y ya eso es lo que hay que retenerle de AFP. De igual forma voy a hacer con la siguiente persona, a los 250.000, le voy a aplicar el 2.87%. Y en Excel, arrastrando, yo puedo directamente hacer el mismo cálculo con cada una de las columnas. Ya eso fui yo arrastrándolo para agilizar, pero es lo mismo. El 2.87 de esto, el 2.87 de esto, y así sucesivamente. Entonces, ya con eso yo tengo calculado el AFP, las retenciones por AFP, pero ahí hay un pequeño error. ¿Cuál es, creen ustedes, algunos de ustedes, que es el pequeño error que hay entre esos cálculos? Si alguien sabe. Creo que hay algunos que sobrepasan el salario tope. Excelente. Muy buena aportación. Exactamente. Hay uno en particular que sobrepasa el tope salarial, que es este, 250.000 de AFP. Vamos a verlo. En esta misma plantilla yo tengo los salarios cotizables para no tener que salir al otro documento donde también está, para yo de aquí mismo tomarlo. Miren, aquí debajo yo tengo los salarios cotizables. Fíjense. Y fíjense que a mí me dice que el AFP, bueno, no, en este caso no hay ningún error, porque los salarios cotizables están, el más alto es de 250.000 hacia abajo, y estamos calculando el AFP. Y el AFP tiene un tope salarial de 269.640. Para lo que sí habría un error, si no hacemos una excepción, es si calculamos tal cual para el seguro familiar de salud, ya que el salario cotizable, el tope es hasta 134.820. Pero aún el caso de los 250.000 todavía está dentro del tope salarial, o sea que ahí no hay ningún tipo de error. Error habría en el siguiente cálculo que vamos a hacer si no hacemos la excepción. Entonces, en cuanto al seguro familiar de salud, que es un 3.04%, ¿qué hacemos nosotros en este caso? Lo mismo que anteriormente. Tomamos el salario cotizable de cada empleado y le calculamos ahora 3.04%. Luego de que yo se lo calculo al primero, yo arrastro la fórmula y el sistema se lo calcula a todos. Si usted lo hace fuera de Excel, que es muy difícil que lo haga fuera de Excel porque en una empresa formal eso se trabaja en Excel. Usted simplemente lo hace uno a uno y ya. Fíjense, yo le apliqué aquí el 3.04% a 250.000. Ahí sí estaría un error, porque los salarios cotizables me dicen a mí que para el Seguro Familiar de Salud, SFS, el tope salarial es de 134.820. Y esos 250.000 desempleados están por encima. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo que a ese empleado calculárselo aparte. Y en vez de yo calcular el 3.04% de 250.000, voy a calcular el 3.04% del salario, del tope salarial, que son 134.820. Entonces sería 134.820 por 3.04%.
0,04%. Bien, de igual manera felicito a la persona que se animó a responder, ya que se ve que tiene un buen entendimiento de lo que se ha explicado hasta ahora. Y de esa manera, pues, ya nosotros tenemos calculada lo que hay que, las retenciones de AFP y de Seguro Familiar de Salud. Usted dirá, bueno, esas retenciones en la misma TCS se calculan solas. Cuando usted reporta la nómina, la misma TCS le dice. Pero usted como persona experta y profesional o aspirante a profesional en la materia, usted tiene que tener la capacidad de calcular todo eso de manera manual, porque incluso eso le puede servir a usted para usted hacer una proyección y usted no tener que esperar reportar una nómina para saber cuánto va a ser el pago de la TCS. Por ejemplo, yo tengo clientes que en ocasiones nosotros le damos una pequeña, vamos a decir, una pequeña charla o introducción de algunos de los compromisos que va a asumir la empresa cuando se acoja a cotizar en la TCS para que ellos planifiquen más o menos el nivel de gastos. Y gracias a que yo sé cómo se calculan las retenciones a los empleados y también cómo se calculan los gastos que va a tener la empresa directamente de la TCS, pues yo le puedo plantear varios ejemplos para que más o menos se hagan una idea de por dónde van a caminar sus gastos y las retenciones a sus empleados. Y de esa manera usted como profesional le da una mejor atención a su cliente o a la empresa para la cual usted labore y se destaca del resto. Bien, una vez hecho esto, sumamente fácil, esto es cuestión de práctica. Ahora vamos a llenar la columna que dice monto imponible, ahí dice imponible. Vamos a cambiárselo, que somos dominicanos. Monto imponible, impuesto sobre la renta, IR3. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a poner? La base a la cual se le va a aplicar las retenciones de impuestos sobre la renta. Para yo saber a qué base le voy a aplicar las retenciones de impuestos sobre la renta, ¿qué yo necesito saber? El salario cotizable de impuestos sobre la renta. Entonces, voy a salario cotizable para consultar y veo que lo que está grabado con impuestos sobre la renta es sueldo, comisiones, vacaciones, bonificación y horas extras. Todo lo que esté fuera de ahí no le aplica ningún descuento. Entonces, a todo eso que es parte del salario cotizable, del impuesto sobre la renta, tengo que restarle lo que yo le desconté al empleado de AFP y lo que le desconté al empleado de Seguro Familiar de Salud. Así de sencillo. Entonces, voy a hacer una pequeña fórmula y digo más. Voy a hacer una pequeña fórmula y digo más sueldo ordinario, más comisiones, más vacaciones, más horas extras, menos la retención de AFP, menos la retención de Seguro Familiar de Salud. Ya con esa fórmula, el sistema me va a tomar automáticamente todas las remuneraciones que le aplican, menos los descuentos de AFP y de CFS a cada empleado, y me va a dar como resultado el monto imponible de impuestos sobre la renta, es decir, la base a la cual yo voy a aplicar el cálculo del impuesto sobre la renta. Luego esta fórmula yo la agarro y la arrastro hacia abajo para que me haga el cálculo con los demás. Bien, y ya de esa manera tenemos el cálculo debidamente completado. Así de sencillo. Entonces, ya ahí sabemos cuál es la base imponible a la cual yo le voy a hacer los cálculos de impuestos sobre la renta. Entonces, aquí viene una parte que es un poquitito más compleja, pero no es que sea muy difícil, es cuestión de también practicar. Esto es práctica, práctica y práctica. Entonces, aquí yo tengo de manera manual algunas de las retenciones que se deben hacer de impuestos sobre la renta, según el monto imponible de impuestos sobre la renta que tenga cada empleado. Yo voy a borrar algunas de ellas. Algo que se me estaba olvidando. A este monto que yo le resté el AFP, el Seguro Familiar de Salud, también hay que restarle lo que uno pague de dependientes adicionales.
Entonces voy a actualizar la fórmula y voy a arrastrar hacia abajo. Bien, perfecto. Entonces ya yo sé que, por ejemplo, a este empleado, a esos 94.090 que le tocan después de la TCS, yo tengo que aplicarle la retención de impuestos sobre la renta. Pero ¿cómo se la aplico? ¿Cómo se la calculo? ¿En base a qué? Vamos a verlo ahora mismo. Aquí yo tengo ya algunas retenciones colocadas manualmente, pero voy a borrar las primeras 3 para que veamos algunos ejemplos. Bien, el cálculo se puede hacer de manera manual, pero primero se lo voy a enseñar cómo se hace a través de la página de la DGI directamente, con la cual uno se habla un poco el trabajo, pero al final se lo voy a mostrar de manera manual, que es como debemos saberlo nosotros como profesionales o aspirantes a profesionales o manejadores de negocio que somos. Entonces, vamos a entrar primero a la página de la DGI. Una de las desventajas que tiene la página de la DGI es que no le admite centavos en el cálculo cuando usted lo hace por ahí. Y al no admitirle centavos, quizás le genera un monto de retención con algunos centavos de diferencia. Pero al final son centavos, que si usted no tiene de otra, usted puede hacer su cálculo por ahí, no hay ningún problema, porque son centavos. Ahora, si lo puede hacer de manera manual, su cálculo, mucho mejor, porque le da todo exacto con todo y los centavos. O si tiene un software especializado, que no conozco ninguno que sea especializado en eso, pero si lo hay, mucho mejor. Y si alguien va a construirle un software a una empresa, que hay personas que le hacen software exclusivamente a empresas, conforme a su actividad, pues ya usted como profesional, como tiene el conocimiento, puede orientar al programador para decirle qué es lo que él tiene que poner que el sistema haga. Entonces, una vez estamos en la página de la DGI, dgi.gov.do, vamos a ir, me está cargando la página, vamos a ir a donde dice servicios. No le tenemos que dar clic, solamente colocar el puntero encima de ahí. Luego le vamos a dar aquí donde dice calculadoras. Y luego de calculadoras, entonces le vamos a dar aquí donde dice retenciones. Sumamente fácil. Entramos a la DGI, vamos a servicio, calculadora y retenciones. Y le damos un clic. Esperamos un poco, que está un poco lento, para entrar ya al área de las retenciones. Muy bien, ya aquí nos cargó la página. Aquí donde dice seleccionar tipo de ingreso, lo ideal es que lo hagamos por ingresos mensuales. Y dice anuales o mensuales, pero lo hacemos por mensuales porque para que nos dé el cálculo directamente de este mes. Entonces, aquí donde dice el año, tenemos que seleccionar el último año, que es el 2020. ¿Por qué seleccionar el 2020? Porque esa tabla, en base a la cual se hacen los cálculos de esas retenciones, con el tiempo ha ido variando. O sea, que la tabla del 2020 quizá no sea la misma que la del 2015. O sea, que tenemos que tener en cuenta con eso. Entonces, yo coloco aquí ingresos mensuales, 2020. Y aquí donde dice introduzca el ingreso, voy a poner, ¿qué voy a poner? Voy a poner esta base imponible de 94.090. A ver cuánto me va a dar. Y pongo 94.090. Y le doy a calcular. Si se fijan, el sistema me manda el resultado automáticamente y me dice salario mensual 94.090. Tasa
79.776 más 25% del excedente de 867.123.01. Eso no lo vamos a entender ahora. Cuando yo entre a la parte práctica, en un rato, a calcular lo manual, vamos a entender todo eso. Lo importante es que para nosotros, si entramos a la DGI, lo que queremos es tener el valor que le vamos a retener directamente sin coger mucha lucha. Entonces, en este caso son 12.105.44, que era exactamente lo que estaba aquí. 12.105.44. Disculpe, profesor. Sí, dígame. Yo estoy en la página, fui entrando también porque tengo la lato al lado. ¿Dónde fue que usted le dio después que entró el último monto, a donde quise introducir el monto, el ingreso? Introduzca ingreso. ¿Qué le di? Usted dijo 94.090. Ajá. Entonces le da a calcular para que le tire el cálculo. Exactamente. Ok. Bien. No sé, no me lo ha tirado. ¿No se lo ha tirado? No, espérese, deja darle a bajar. Ah, ok, gracias, sí, ya. Ya le apareció. Perfecto, muy bien. Excelente. Bueno, ya tenemos el cálculo de la primera persona. Ahora vamos a colocar un ejemplo con la segunda. Vamos a nuevamente darle otra vez 2020 y aquí colocar el nuevo monto que son 237.691,47. 237.691,47. Déjame ver si no me equivoqué. Así como está con centavos, si yo le doy a calcular, me va a dar un error. Mire lo que me dice, dándole a calcular. Introduce un valor válido. Le voy a dar otra vez. Introduce un valor válido. Los dos valores válidos son aproximadamente entre tal número y tal número. ¿Qué me dice eso? Que el sistema no acepta centavos. Entonces, como no acepta centavos, yo le voy a colocar el número de la unidad más cercana. Como está en 47, yo se lo voy a quitar los 47 y que se quede así, 237.691. Si pasa de 50 los centavos, yo lo redondeo ya al dígito más cercano. Eso es para fines de la página. Luego le damos a calcular y ahora el sistema nos coloca por aquí que el valor mensual a retener es de 48.005,69. 48.005,69. Pero ojo, ese valor tiene un pequeñísimo error de centavos. ¿Por qué? Porque para que la página me lo tire, tuve que quitarle unos centavos. Y aunque eso no haga nada significativo, hace una pequeña diferencia. Esa diferencia la evitamos cuando hacemos los cálculos manuales. Pero es para que vayan viendo. Entonces, el tercer cálculo es una persona que gana 59.805,96. Como los centavos son 96, está casi llegando a los 100. Vamos a ponerle 59.806. Y aquí vemos el valor a retener que me dice 4.157,05. 4.157,05. Y ya ahí vimos esos tres ejemplos sencillos. Entonces ahora vamos a calcularlo manualmente y vamos a ver cómo calculándolo manual nos da estos montos que están aquí, por lo menos el monto del primero, y el monto del segundo y del tercero va a variar un poco, porque en los ejemplos que vimos le quitamos centavos y ahora manual no le vamos a quitar ni un solo centavo. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Bien. Primero, la tabla de retenciones. Mírenlo aquí, tabla de retenciones ISR asalariado. Tabla de retención impuesto sobre la renta asalariado. Es la siguiente. Según la tabla de la DGI, aquí me dice que cuando una persona gane un salario que esté entre 416.220 con un centavo hasta 624.329,
va a tener que pagar un 15% del excedente de ese rango y va a tener que pagar también, en este caso solamente un 15% del excedente. El excedente es lo que esté por encima de los 416.220,01. Luego, eso le va a tirar un cálculo de la retención anual que se le hace al empleado. Y para llevarlo a mensual lo dividimos entre 12. Es bueno que sepan que esta tabla que la DGI elaboró está en base a montos anuales. Esos montos que están ahí, 416.624, 867, todo eso es anual. O sea, que el empleado que nosotros tengamos, tenemos nosotros que hacerle un cálculo de su salario llevado a anual. Y luego de que obtengamos cuál es la retención que se le va a hacer, la dividimos entre 12 y ya nos va a dar la retención de ese mes. Así de sencillo. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo para que vayamos entendiendo. Por otro lado, aquí también dice que cuando el empleado gane entre 624.329,01 hasta 867.123 por el excedente, que el excedente es todo lo que esté por encima de los 624, al empleado se le va a calcular el 20% de ese excedente y también se le va a sumar 31.216 pesos a la retención que le aplica anualmente. Luego la dividimos entre 12 y nos va a dar la retención de ese mes. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en este caso? Para el primer ejemplo, yo voy a tomar aquí los ingresos totales. El primer ejemplo que tenemos es una persona que gana 94.090. Entonces yo voy a decir 94.090 y lo voy a llevar a anual por 12. ¿Por qué por 12? Porque 12 son los meses que tiene un año. Y ahí yo lo llevo a anual. Bien. Entonces, eso sería anual. Perfecto. Si yo veo que ese salario llevado a anual da 1.129.080, ahora lo que yo debo saber es en qué rango de los que están aquí es que cae este salario. Si cae en el primero, si cae en el segundo, cae en el tercero. Evidentemente, esto cae en el tercer rango. Entonces, ¿qué yo voy a hacer aquí? Que ahora yo tengo que calcular el excedente por encima de esos 867.123,01 con relación a ese sueldo llevado anual. ¿Y cómo yo lo calculo? Yo agarro y hago lo siguiente. A esos ingresos totales de 1.129.080 le resto estos 867.123,01 y me da 261.956,99. Ese es el excedente de esos 867.123,01. Entonces aquí de manera manual, ya por fórmula yo tengo que el sistema me le calcule el 25% de ese excedente. ¿Y cuál es el 25%? 65.489,25. Entonces, a esa retención que yo debo hacerle, también tengo que sumarle otra, que me lo dice la tabla, que es fija, que son 79.776. Entonces, eso más el monto que calculé anteriormente me da un total de 145.265,25. Esa es la retención anual que yo debo aplicarle a ese empleado. Pero como eso está calculado en términos anuales, porque la tabla que la DGI te provee está calculada en términos anuales y es obligatorio hacerlo así, simplemente luego de hacer el cálculo en términos anuales, lo dividimos entre 12 y sabemos lo que le aplica de retención en ese mes. Entonces, aquí en retención mensual yo tomo la retención anual y la divido entre 12. Y miren qué me da. Me da 12.105,44. Vamos a ver si eso fue lo mismo que me dio cuando lo hicimos por la DGI. 12.105,44. Cuando vamos a la nómina, ¿qué me dice aquí? 12.105,44. O sea que el cálculo está realizado de manera correcta. Como tarea, ustedes pueden tomar, vamos a ver varios ejemplos más.
Pero como tarea ustedes pueden tomar los ejemplos que yo no trate, porque no lo voy a tratar todos, para usted hacerlo manual como yo le estoy enseñando. Y luego comprobar con la página de la DGI a ver si le da lo mismo. Y ahí usted sabe si lo está haciendo correctamente. Entonces vamos a ver el segundo ejemplo. Vamos a ver el segundo ejemplo. Nuevamente, aquí yo bajo los datos de mi tabla, que la traigo de la DGI. Esto que está aquí no es la DGI que se lo da, sino que yo lo elaboré para fines de que el sistema me haga los cálculos de manera automática, con la información que tiene la DGI en su página. Entonces, vamos a calcularle a la segunda persona. La segunda persona yo veo que tiene un salario de un monto imponible de 237.691.47. Excelente. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es que como ese salario es mensual y la tabla está anual, lo voy a llevar anual, igual como hice anteriormente, multiplicando el salario mensual por 12. Entonces, yo hago así, y por fórmula, yo cojo los 237.691.47 por 12. Y calculándolo por 12 me da ese monto. 2.852.297,66. Eso es lo que daría si fuera anual, conforme a la tabla. Entonces, obviamente, este monto cae en el último renglón, porque sobrepasa este monto que está aquí. Eso está más que obvio. Entonces, donde dice excedente, yo voy a colocar la diferencia de este monto, de los ingresos totales, menos lo que tiene la tabla. Y voy a decir 2.852.297,66 menos 867.123,01. ¿Y qué me da? Me da exactamente, voy a borrar esto para que no se enreden, me da 1.985.174.65. Entonces, ¿qué me dice la ley? Que a ese excedente le aplique el 25% de retención. Y yo agarro y digo 25%. Y aquí el sistema, yo lo puse que me lo calcule, el 25% de ese monto son 496.293.66. Y aparte de eso, según la tabla, también tengo que sumarle un monto fijo de retención que es de 79.776, igual que como vimos en el caso anterior. La suma de ese monto más este, pues me da 576.069.66. Esa es la retención anual. Para ver cuánto sería la retención mensual, porque mensualmente, todos los meses que se le está reteniendo al empleado, simplemente yo tomo el monto anual y lo divido entre 12. ¿Y cuánto me da? Me da 48.005.81. Vamos a ver si ese monto es semejante al que nos dio cuando lo hicimos por la DGI. Obviamente va a haber una pequeñita diferencia porque en la DGI colocamos un monto quitándole los centavos. O sea que no colocamos el monto completo. Pero la diferencia que genera es muy pequeña. Entonces aquí me da 48.005.81. Y según tenemos en la nómina, me había dado 48.005.69. O sea que hay una diferencia, me parece que de 12 centavos. ¿Cuál de las dos está correcta? La que yo acabo de hacer ahora, que fue manual, porque yo no le saqué ni un solo centavo al monto correspondiente. Pero si usted lo hace por la DGI, hay centavos de diferencia, por eso yo no creo que usted tenga problema. Además, simplemente usted corrobora cuando usted declare a la DGI, a la TCS, perdón, y ese monto se genera solo para que usted mismo rectifique. Entonces, ya hemos hecho los dos primeros ejemplos del cálculo de las retenciones a los asalariados. Ahora vamos a hacer el cálculo de la retención en este tercer y último ejemplo. Ya lo demás se lo dejo para que ustedes lo hagan de tarea con el mismo formato que le vamos a enviar. Aquí me dice que esta persona ganó 59.805,96. Vamos entonces para acá.
Perfecto. Aquí donde dice ingresos totales, vamos a buscar el sueldo de la persona. 59.805,96 por 12. Eso me da 717.671.48. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Saber a qué renglón pertenece esta persona en este caso. ¿A qué renglón pertenece? ¿Al primero? No. Pertenece al segundo renglón que está entre 624 a 867.000 y pico de pesos. Entonces, como pertenece al segundo renglón, en la línea del segundo renglón que dice excedente, yo voy a colocar la diferencia entre el monto que me dio de los ingresos totales llevado anual menos el primer punto que dice 624.329,01. Y hago lo siguiente. Este monto menos este. Esto me da un total de 93.342,47. ¿Y qué me dice la DGI? Que a esos 93.342,47 yo le aplique un cálculo de un 20% para la retención del impuesto sobre la renta. Entonces, el 20% es, de esos 93.342,47, 18.668,49. Ese es el 20%. Y también me dice que le agregue un monto fijo. ¿Cuál es el monto fijo? 31.216. Entonces, el total de esos dos montos me da 49.884.49 anual. Para llevarlo mensual, tomo el monto anual y lo divido entre 12. Así de sencillo. ¿Cuánto me da el cálculo en este caso? Me da 4.157,04. ¿Y cuánto me dio en la nómina? Me dio 1 centavo de diferencia, 4.157,05. ¿Por qué? Porque cuando lo hicimos en la DGI, aquí lo redondeamos, agregándole 4 centavos, porque la DGI no admite centavos. Entonces, ya con esto queda comprobado que el cálculo manual, con esta simple fórmula, bastante sencilla y rápida, funciona y le da el monto con total exactitud. Por esto, de lo que ustedes acaban de ver de la tabla que les acabo de mencionar y explicar, es que le aparece esto cuando usted lo hace en la DGI. Fíjese que dice tasa 31.216 más 20% del excedente de 624.329,01. Todo eso son datos de una tabla. ¿Cuál tabla? Esta que acabamos de ver aquí. O sea, que yo les dije anteriormente que esto lo íbamos a entender cuando veamos el cálculo manual. Y eso es de esa tabla que sale, según se explicó en el cálculo manual ahora mismo. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? Ya que esto es muy práctico. Si nadie tiene ninguna duda, entonces voy a proseguir. Aunque nadie tuvo la duda, voy a hacer un señalamiento que me llegó ahora a la mente, por si acaso le surge la duda más adelante. Puede darse el caso de que a un empleado en un año le haga más retenciones de la que realmente le aplica sin estar equivocados. Y cuando eso pasa, al empleado le queda lo que se conoce como un saldo a favor. Y ese saldo a favor lo reportamos nosotros en la TCS cuando declaremos los salarios o remuneraciones que recibe ese empleado. Y le compensa futuras retenciones que le vayan a hacer el impuesto sobre la renta. Me explico. Dijimos, según la tabla, que todo el que gane anualmente menos de 416.220,01 no paga impuestos sobre la renta, está exento, no se le retiene nada. Si eso usted lo lleva a mensual, mensual le da 34.685. Quiere decir que todo el que gane de 34.685 hacia abajo
no le aplica retener el impuesto sobre la renta. Pero imagínese usted que haya un empleado que trabaje, digamos, los 3 últimos meses en una empresa. Voy a poner un ejemplo por aquí. Vamos a suponer que trabajó octubre, noviembre y diciembre. Y que el empleado entró ganando 100,000 pesos. Entró ganando 100,000. ¿Verdad? Entonces, como él entró ganando 100,000, en octubre, cuando usted esté elaborando la nómina, ¿qué usted va a hacer con esos 100,000? Usted va a coger los 100,000, que es su salario mensual, y usted va a hacer lo que yo le dije, lo va a multiplicar por 12 para llevarlo a anual. Y cuando usted lo multiplique estos 100,000 por 12, ¿qué le va a dar? 100,000 por 12, le va a dar 1.200.000. Entonces, como le va a dar 1.200.000, ¿qué es lo que usted va a hacer? Usted lo va a colocar en este rango que está aquí y le va a calcular el excedente, como yo le dije, y le va a aplicar su cálculo de retención normal a esa persona, 1.200.000. Vamos a suponer, para de una manera breve, porque es simplemente una idea que quiero dejarle clara, vamos a suponer que la retención a esa persona va a ser de, digamos que, vamos a suponer que la retención va a ser de mensualmente 10,000 pesos mensual. Entonces, en octubre, por ese cálculo que yo le expliqué, usted le va a retener 10,000. En noviembre, usted le va a retener 10,000 otra vez, porque él gana el mismo sueldo. Y en diciembre, aplicando la misma fórmula, usted le va a retener 10,000. En total, usted le habrá retenido a ese empleado 30,000 pesos de impuestos sobre la renta. Y eso está totalmente correcto. Es algo que por lo que le voy a explicar ahora es una desventaja para el empleado, pero esa es la realidad de la vida y así es. Entonces, cuando termine el año, ¿qué va a pasar? Que al empleado se va a reflejar que él en el año lo que ganó fueron 300,000 pesos, ganó en el año, realmente. En ese año de octubre a diciembre él ganó 300,000 pesos. Pero ¿y qué me dice la ley? Que todo el que gane menos de 416,220,01 está exento. O sea que ese empleado nunca se le debió retener impuestos sobre la renta, porque al final de cuentas en el año él no llegó ni siquiera al monto mínimo para aplicar para las retenciones. Lo que pasa es que por el cálculo que se hace de uno extrapolar el sueldo mensual a anual para que cuadre con la tabla, le da ese tipo de retenciones. Pero eso está mal o es un cálculo incorrecto. No, no es incorrecto, porque ese mismo cálculo que hacemos manual es el mismo que la DGI hace en la página. Ahora, si usted en un mes gana un monto X, hay que convertir eso en anual obligatoriamente, porque la DGI no sabe los meses que vienen lo que usted va a ganar o no va a ganar. Entonces, en ese caso, esos 30,000 que se le retuvo a ese empleado, le van a quedar como un saldo a favor. ¿Por qué saldo a favor? Porque realmente el empleado quedó por debajo del tope en el año y no se le debió haber hecho la retención. ¿Y qué va a pasar con eso? Que cuando llegue el mes de enero del siguiente año, que él siga ganando sus 100,000 pesos mensuales. Si en enero la retención es de 10,000 otra vez, usted a los 10,000 le va a rebajar, le va a colocar el saldo a favor que tiene de 30,000. Y esos 10,000 se van a compensar con los 30,000 que tiene saldo a favor y al empleado usted no le descuenta nada. Simplemente el saldo a favor le va a bajar a 20,000 ahora. Para febrero, al empleado otra vez se le hace el cálculo y le va a dar 10,000, pero usted se lo compensa con el saldo a favor y le va a quedar a un saldo a favor de 10,000 y no paga nada. Igual para marzo. Y ya a partir de abril, que ya esté consumido su saldo a favor, entonces lo que dé es lo que el empleado va a pagar. Al final del año, si hay alguna diferencia, que suele darse, pues simplemente le queda su saldo a favor y se lo compensaría más adelante. ¿Se entendió eso? Bueno, si cualquier duda que tengan, me pueden seguir, me pueden interrumpir. Como ven, la nómina tiene muchos temas, pero no es que sean difíciles. Eso es cuestión de práctica para que usted la haga como todo un profesional.
Después de haber calculado todas las retenciones de impuestos sobre la renta que tenemos por aquí, ¿qué sigue? Lo que sigue es colocar aquí los dependientes adicionales. Los dependientes adicionales, ¿cómo yo lo calculo? Eso no se calcula, eso tiene un monto específico. La última vez que vi está en 1035. Voy a confirmar, no vaya a ser que haya variado, para que no tengan ningún tipo de duda, ya que nuestro contenido es 100% actualizado. Sí, profesor, continúa en 1035 aún. Ah, ok. Perfecto. Creo que con 92 centavos. Ok, perfecto, muy bien. Muy buena aclaración, muchísimas gracias. Bueno, luego de ello, la siguiente columna que tenemos es de mercancía. Eso es, si usted le presta mercancía a los empleados, usted coloca aquí lo que usted le fió para descontárselo. Otras deducciones, cualquier otra cosa que el empleado le deba, como dinero mismo que usted le haya prestado, también usted se lo descuenta por aquí. Al final tenemos el total a descontar, que es la sumatoria. ¿Qué es el total a descontar? La sumatoria de todo lo que usted le va a rebajar al salario. ¿Qué es lo que usted le va a rebajar al total bruto? Usted le va a rebajar a este salario bruto, que fue todo lo que el empleado cobró, cotizable y no cotizable para cualquier cosa. Usted le rebaja la AFP, Seguro Familiar de Salud, la retención de impuestos sobre la renta, la retención de dependientes adicionales, la mercancía, deuda que tenga, etcétera. Y aquí contabiliza todo lo que le va a retener. Entonces, al final le da el total salario a pagar. Todo esto está por fórmula, que también cuando ustedes estén repasando, si hay algo que no entiende de dónde viene, usted le da doble clic, por ejemplo aquí, y ya usted sabe que esa columna de ahí está llena con el total bruto menos, mírenlo ahí, menos el total a descontar. Y así usted sabe de dónde viene cada cálculo, por si acaso. Aunque también van a tener la clase grabada como una herramienta de repaso bastante buena. Entonces, de esa manera ya estaría finalizado el cálculo de la nómina como tal, el cálculo de la nómina. Pero aparte del cálculo de la nómina, también tenemos nosotros que calcular los gastos de TCS e Infotep que le aplican a la empresa. Todo lo que acabamos de ver son descuentos que nosotros le hacemos a los empleados directamente. Pero ahora vamos a ver las responsabilidades que tenemos nosotros como empresa de pagar a la TCS. Porque así como la TCS le dice a usted que le retenga a sus empleados y sus empleados tienen esa carga, también usted como empresa tiene que pagar de su bolsillo dependiendo de lo que usted reporta a la TCS. O sea que la empresa también paga de su propio bolsillo. No todo lo que se le paga a la TCS es que se retuvo. Hay una parte que le retuvimos al empleado y otra parte que la pagamos nosotros. Entonces vamos a entrar a ello. Aquí vamos a calcular la TCS y el Infotep. Entonces por aquí tenemos primero los nombres de todos los empleados, el salario cotizable de TCS, que dijimos que es el sueldo, las comisiones, los incentivos y las vacaciones. Así de fácil. Entonces, a ese salario cotizable de cada una de esas personas, de Juana, de María, de Antonio, etcétera, vamos a calcular el gasto de AFP. La diferencia entre el gasto que hace la empresa y lo que hace el empleado es que hay montos diferentes de cálculo de pago de TCS. Para los empleados de AFP se le descuenta un 2.87%, pero para la empresa se paga 7.10%. De Seguro Familiar de Salud, a los empleados le descontamos el 3.04%, pero la empresa tiene el compromiso de pagar el 7.09%. Así de fácil. Y en cuanto al seguro de riesgo laboral, que eso solamente lo paga la empresa, no lo paga el empleado. En este caso, este monto que ven aquí es un monto de ejemplo, que dice 1.15%. ¿Por qué es un monto de ejemplo? Porque la ley lo que dice es que de seguro de riesgo laboral solamente se puede cobrar entre 1% y 1.30% o 1.50%. Tengo que confirmarles información. Eso, la ley lo estipula en base al tipo de empresa que usted tiene. Si usted tiene una empresa que trabaja la persona encima de un poste de luz, de un poste de energía eléctrica, lo cual es un trabajo de alto riesgo, quizá el porcentaje que usted va a pagar de seguro de riesgo laboral, que para eso es, quizás sea el más alto, 1.30%, por ejemplo. Pero si el trabajo de la empresa donde usted está es un trabajo en oficina, el sector al que usted pertenece es un trabajo de poco riesgo,
Quizá usted pague un 1%, 1.05, 1.10, 1.15, pero eso varía dependiendo. Entonces, aquí pusimos como ejemplo 1.15%. Entonces, ¿cómo yo calculo? Ahora yo agarro y digo, de AFP, calculo aquí el 7.10% de este salario cotizable del señor Juan Canela. Después calculo aquí el 7.10% de este salario cotizable de la señora María. Y así voy haciendo con cada uno de ellos. Luego aquí en Seguro Familiar de Salud, calculo también el 7.09 del salario cotizable. Aquí, en el caso de esta persona, que su salario cotizable está por encima del tope salarial del Seguro Familiar de Salud, yo calculo el 7.09% a ese tope salarial del Seguro Familiar de Salud, como lo vemos aquí en el ejemplo. Y voy haciendo lo mismo con los demás empleados. En este caso, si se fijan, casi todos tienen el mismo monto de, a pesar que son salarios diferentes, el mismo monto de retención y el seguro de riesgo laboral. ¿Por qué? Porque como el tope salarial del seguro de riesgo laboral es muy pequeño con relación a esos sueldos, es de 53.928, a todos estos se le hizo el cálculo del 1.15% en base a ese tope salarial de 53.928. En cambio, a la última persona, que su salario cotizable era de 35.000, como está por debajo del tope salarial del seguro de riesgo laboral, se le calculó el 1.15% de 35.000, que es este monto que ven aquí. Entonces, todo esto que está aquí, que suma un total de 108.747.29, es todo lo que la empresa va a pagar por la nómina que está reportando a la TCS. Aparte de que también va a pagar lo que le descontó a cada empleado por concepto de la misma TSS. Luego de calcular los gastos de TCS, entonces se calculan los gastos de Infotep. Para el Infotep, el salario cotizable, según tenemos aquí, son los sueldos ordinarios, las comisiones, con un 1%. Sueldo ordinario y comisiones, el 1%. Y bonificación, si hay, el 0.5%. Y ya. Entonces, yo arrastro para acá los salarios cotizables que conforman el sueldo y las comisiones. En este caso no hay nada de bonificación, o sea que no aplica. Y simplemente el cálculo del Infotep es un 1%. Y ya, déjeme ponérselo aquí para que no se vaya a confundir. El gasto de Infotep es un 1% y así se le calculó a todos, un 1%. El total que va a pagar de Infotep va a ser este monto que vemos aquí. Entonces, ahora por este lado tenemos un pequeño asiento contable. ¿De qué es este asiento? Este asiento contable es de los gastos de TCS y de los gastos del Infotep. Cabe resaltar que si yo digo gasto de TCS y gasto de Infotep, es lo que va a pagar la empresa de su propio bolsillo. Porque lo otro que la empresa va a pagar de lo que les retuvo a los empleados no es gasto. Porque la empresa lo que está haciendo es que le está descontando algo a los empleados para luego pagársela a TCS. Eso no es un gasto. Gasto es cuando usted lo tiene que pagar de su propio bolsillo, una responsabilidad suya. Entonces, fíjense, yo aquí primero tengo dos cuentas de gasto. Por un lado están los gastos de la TCS, que son el AFP, Seguro Familiar de Salud, y gastos de SRL. Yo lo conjugué los tres y cogí el total y le llamé una cuenta contable gasto de TCS. Y como los gastos van en el lado débito, como siempre hemos dicho, pues el total de todo esto que vamos a confirmar, 108.747,29, exactamente, ese es el gasto de TCS y va en débito. Por otro lado, tengo el gasto de Infotep, que mírenlo aquí, 7.600.35, y lo coloco en débito también. Si yo quisiera, cada gasto de esto yo lo pongo por separado, según mi catálogo de cuentas, y pongo gasto AFP tanto, pero al final me va a dar el mismo monto. Ya eso es cuestión de lo que usted prefiera. Y luego en el lado crédito, ¿cuáles son las cuentas que se afectan? Una cuenta que se llama TSS por pagar. ¿Por qué TSS por pagar? Porque esta cuenta se refiere a la cuenta de gasto de TSS, que en este caso se va a quedar pendiente de pago. ¿Por qué yo la coloco pendiente de pago? Porque se supone que si esta nómina es mensual, yo la hago el último día del mes.
Pero la TCS usted la paga entre los primeros 5 o 6 días del mes siguiente. O sea que si esta nómina, por ejemplo, fue el 31 de octubre, vamos a suponer, el 31 de octubre, como yo no voy a pagar la TCS, sino que yo siempre espero el día 2, el día 3, el día 4, en ese momento, la cuenta que va es TCS por pagar, porque es un pasivo. Luego de que yo pague la TCS, entonces ese pasivo yo lo pongo al revés y lo pongo en débito para eliminarlo. Y en crédito pongo el banco con el cual pague la TCS. Así de fácil. Por otro lado, la otra cuenta es referente al gasto de Infotec, que pongo Infotec por pagar, 7.600.35. Y de esa manera, tan sencilla, ya nosotros tenemos ese asiento contable. Por otro lado, hay otro asiento que podemos realizar, que es el asiento de la nómina en cuanto a todo lo que se le retuvo a cada empleado. Entonces, ¿qué yo hago? Yo busco toda la cuenta de gasto. Aquí hay gasto de sueldo, gasto de comisiones, gasto de vacaciones y gasto de horas extras. Y pongo el monto que tenía cada uno por aquí. Mírenlo ahí qué fácil. Ejemplo. Miren donde dice sueldo ordinario, sueldo. El total de sueldo aquí abajo, que yo lo sumo, ¿cuánto me da? 633.000. Entonces, la cuenta de sueldo, que es de gasto, que va en débito, pongo 633.000. El total de comisiones, mírenlo aquí, 127.000 y pico. Lo pongo aquí. Vacaciones, por igual. Horas extras, por igual. Todos esos son mis gastos, porque todo lo que yo pago al empleado es gasto. Y la contracuenta sería TCS por pagar, que en este caso, esa TCS por pagar, ¿qué sería? Las dos retenciones que yo hice de AFP y Seguro Familiar de Salud. Fíjense, aquí dice TCS por pagar 44.251.20. Y las dos retenciones que yo hice de AFP y Seguro Familiar de Salud me suman las dos 43.216.20. Pero si le sumo esta otra retención que yo también le hago al empleado por el dependiente adicional, me da un total de 44.251.20. Luego, hay otro pasivo. Con ese pasivo que yo estoy colocando ahí, que es una cuenta obviamente de pasivo, yo estoy señalando que eso que yo le retengo al empleado no es mío, sino que yo lo debo. Y se lo debo a la TCS. Por otro lado, aquí está el otro pasivo que es ISR, o sea, impuestos sobre la renta, IR3 por pagar. ¿A qué se refiere esto? A las retenciones de impuestos sobre la renta. Mírenlo ahí que es el mismo monto. 100.561,50, 100.561,50. Luego tengo aquí Banco Tireo. ¿Con qué monto se afecta el Banco Tireo? De todo lo que yo tenía que pagar, yo descuento todo lo que yo retengo. Y la diferencia es lo que yo voy a pagar realmente. O sea, que el banco se afecta con ese monto restante de diferencia, que sería este. Al final, ¿qué tenemos? Tenemos aquí los mismos montos en el débito que en el crédito. En la clase anterior les había dicho que en cuanto al registro en el diario general que vimos en el ciclo contable, de lo que era la nómina, lo íbamos a saltar para que se entendiera luego de que llegáramos a este punto. Entonces, esta es la manera correcta en la que se hace el registro de la nómina, según está en el mismo ciclo contable que ya les fue enviado a todos. Entonces, ya en cuanto a lo que se refiere a la nómina, por esta parte, ya está todo completo. Ahora lo que nos queda pendiente en cuanto a las clases del día de hoy es ver el cálculo de la bonificación. Por lo cual, para ver el cálculo de la bonificación, vamos a entrar estos materiales también se le van a enviar. Les recomiendo que los repasen mucho porque son muy, muy buenos y muy intuitivos. Vamos a esperar que me cargue un poquito para ver algún pequeño preámbulo de la bonificación. Y luego entrar directamente a la parte del cálculo, que es la parte que más nos interesa, porque la contabilidad es pura práctica. El que no practique en contabilidad no va a tener un desempeño muy, muy bueno. Entonces, aquí dice,
Cálculo de la bonificación. En principio, todas las empresas, con excepción de las empresas agrícolas, industriales, forestales y mineras, durante sus primeros 3 años de operación, salvo acuerdo en contrario, son las empresas que no pagan bonificación, que no deben pagar. Después de ello, todas las demás empresas sí deben pagar bonificación. Entonces, ¿qué es la bonificación? Para que se entienda. La bonificación es la repartición del 10% de la ganancia que tiene la empresa en el año entre sus empleados. O sea, la empresa se ganó $1.000.000 de pesos. Pues entonces la empresa debe repartir el 10% de ese millón entre los empleados que tiene, que sería un total de 100.000 pesos. Pero todo eso está sujeto a ciertos cálculos y a ciertas excepciones que yo les voy a mostrar a continuación. Así que vamos a entrar directamente a la parte de práctica, donde vamos a ver cómo calcular la bonificación en los diferentes tipos de escenarios que se pueden presentar. Vamos a entrar ya al documento de Excel, donde tenemos la bonificación para calcularla de forma correcta y súper fácil y sencilla. Cabe también resaltar que la bonificación es un pago que debe hacer la empresa como tal, más tardar 120 días después de la fecha de cierre. Ustedes saben que las empresas a nivel de cierre tienen diferentes fechas en las que pueden cerrar su periodo fiscal. Hay empresas que fiscalmente cierran el periodo el 31 de diciembre, otras cierran el 31 de marzo, otras cierran el 30 de junio, otras cierran el 30 de septiembre. Esas son las 4 fechas. Luego de esa fecha de cierre, la empresa en cuestión tiene que pagar la bonificación. Esa fecha, coincide con la declaración de impuestos sobre la renta o IR2 que hacen las empresas. ¿Por qué? Porque el documento válido para saber la ganancia que tuvo la empresa y en base a esa ganancia calcular la bonificación es lo que la empresa declare a la DGI. O sea que lo que la empresa declaró a la DGI directamente, eso es lo que vale como su declaración. Si la empresa declaró que tuvo una ganancia de $1.000.000, a ese $1.000.000 es que se le debe hacer el cálculo de la bonificación. Bien. Perfecto. Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplo donde tenemos un listado aquí de nombres y de algunas remuneraciones y cálculos relacionados con la bonificación. Según lo que establece el Código Tributario, cuando un empleado tiene de 1 a 2 años, tiene que cobrar un total de 45 días de salario ordinario. Y cuando un empleado tiene de 3 años en adelante, tiene que cobrar 60 días de salario ordinario o de salario promedio diario. Salario promedio diario es el término. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces usted calcula el 10% de la ganancia de la empresa para usted repartirla como bonificación y resulta que cuando usted aplica los cálculos en base a esto de los 45 días y los 60 días, entre todos los empleados, digamos que usted se gana $1.000.000, tiene que repartir 100.000. Cuando ven a ver el cálculo de la bonificación con ese concepto que establece el código, le da 250.000. O sea que el cálculo sobrepasa el 10% de la bonificación, que es lo que usted está obligado, que son 100.000 en este caso. A veces pasa que el cálculo con esta fórmula es menor del 10% de la bonificación. Y muy rara vez ocurre que sea exactamente el mismo monto. Entonces, para cada caso, hay que saber cómo hacerlo. Vamos a ver el primero.
Aquí tenemos, por ejemplo, Juan Almonte, ganó 120,000, el otro 75,000, 47,800, etcétera. Tiempo elaborado 2 años, 3 años, 5, 1, 10, etcétera. Entonces, vamos a suponer que la utilidad del periodo, en este caso de esta empresa, fue de 2,200,000. Fácil. Y vamos a suponer que de esos 2,200,000, ¿qué es lo que toca de bonificación? Porque la empresa pague el 10%. ¿Y cuánto es el 10%? Bonificación legal, 220,000 pesos. Ese es el 10% de 2,200,000. Así de fácil. Entonces, la empresa te está obligada a pagar 220,000 pesos de bonificación. Pero, ¿qué sucede? Que en esta tabla, que se compone de la siguiente manera, excede ese monto de 220,000, aplicando el cálculo conforme a los días según la ley. Se calcula de la siguiente manera. Aquí yo primero veo el salario que tiene el empleado, luego veo el tiempo que tiene laborando y luego le calculo su salario promedio diario. ¿Cómo se calcula el salario promedio diario? Usted toma este monto y lo divide, el monto del salario lo divide entre 23.83. Y eso le da el salario promedio diario. Igualmente, usted toma a esta persona, toma el salario de 75,000 y lo divide entre 23.83 y eso le da el salario promedio diario. O sea, el salario que tiene entre 23.83. Como ya usted sabe cuál es el salario promedio diario, que es este que está aquí, cada uno para cada empleado, entonces ahora, si el empleado tiene 2 años, usted le va a calcular 45 días por ese salario ordinario diario. Si tiene 3 años, le va a calcular 60, de 3 años en adelante, y de 2 años hacia abajo le va a calcular 45 días. Fácil, una multiplicación sencilla. Entonces, la bonificación para esta persona, calculando que tiene 2 años trabajando, como su salario promedio diario son 5,035,67 y le tocan 45 días según la ley, pues entonces uno multiplica 45 por 5,035,67 y eso da 226,605,12. Y así mismo se va haciendo con cada uno de los empleados. Y ya sabemos que el total de bonificación, fíjese cuánto da, 858,078.05, conforme al criterio que dice el Código de Trabajo. Pero la ley me dice que yo solamente tengo obligación hasta el 10%, que son 220,000. Entonces, ¿qué yo hago en ese caso? Lo que yo hago en ese caso es yo calcular qué porcentaje del total de bonificación representa cada persona. Y eso yo lo calculo de manera sencilla. ¿Cómo yo hago? Para yo distribuirlo correctamente. Yo hago y digo, el monto de esta primera que le toca de bonificación entre el total de bonificación que le toca a la empresa entera. Por 100 y me da 26%. O sea que a esa persona le corresponde el 26% de toda la bonificación que va a repartir la empresa. Luego aquí yo vuelvo y digo, la bonificación que le toca a esta persona entre el total de bonificación para la empresa. Eso da 22%. Y así sucesivamente lo voy haciendo con los demás. Al final usted ve que da 100%, con lo cual el cálculo está correcto, porque no puede dar ni más de 100 ni menos de 100. Y luego de que eso está así, entonces, si esta persona, ejemplo, le tocaba el 26% del total de la bonificación, yo le voy a calcular el 26% de ¿qué? De los 220,000, que es la obligación que yo como empresa tengo. Y yo digo 220,000 por el 26%. Y eso es lo que le va a tocar a esa persona. Luego yo hago lo mismo con la otra, le toco un 22%, digo 220,000 por 22%. Y así lo voy haciendo con cada uno de ellos. Y de esa manera, matemáticamente hablando, se distribuye de forma porcentual y de forma justa la bonificación, pagando solo 220,000 entre todos los empleados, porque la ley solo me obliga hasta 220,000. Yo no estoy obligado a pagar más de ahí, aunque el cálculo de más. Entonces, al final vemos que el total de todo eso da lo mismo 220,000. Entonces, esa sería la bonificación a pagar a cada empleado. Y como dijimos anteriormente, la bonificación está sujeta al pago del Infotep. ¿Qué porcentaje? Un 0.05%.
Por ende, yo aquí mismo calculo lo que yo tengo que retenerle, porque en este caso no lo pago de mi bolsillo, sino que se lo retengo al empleado. 290.49 en este caso. Y así voy haciendo con cada uno, calculándole el 0.05%. Al final, yo coloco la bonificación neta a pagar, que sería la bonificación a pagar menos los descuentos del Infotep, que es esto que está aquí. Y al final de esos 220,000, yo voy a pagar 218,900 y voy a hacer una retención de 1,100 que la voy a pagar en la TCS. Y de esa manera ya el cálculo está hecho en un caso donde el monto a pagar excede el 10% que es por ley que yo estoy obligado en cuanto a la bonificación. Ahora vamos a ver un ejemplo donde el monto a pagar de bonificación es menor que el 10% que yo estoy obligado en la empresa. Entonces, son los mismos empleados. Aquí me dice que la utilidad del periodo, el mismo caso, es 2.200.000, por lo cual la bonificación legal de un 10% es de 220,000. Fácil. Entonces, calculando aquí a cada uno de estos empleados que tienen salario ya más pequeño que lo que tenían anteriormente y haciendo el mismo cálculo, primero su salario, el tiempo laborado, el salario promedio diario, que dijimos que es este salario entre 23.83, los días que le tocan según ley, que lo definimos si tiene 2 años o menos o si tiene de 3 años en adelante. Luego la bonificación que le toca, que ¿cómo se calcula aquí la bonificación? Los días según ley por el salario diario promedio. Y esta es la bonificación que le toca. Al final esto da 213,886 con 386,49. Y la bonificación me da 220,000. O sea que aquí está dando menos de la bonificación. Cuando eso pasa, ¿qué yo hago legalmente? Yo simplemente le pago esa cantidad. Si da menos del 10%, con darle lo que dé, yo cumplo. No tengo que déjame agregarle algo para que llegue al 10%. No. Si da menos del 10%, ya con eso yo cumplí. Entonces, lo otro que tengo que hacer es que a esa bonificación tengo que restarle el 0.05% de Infotep, que es este cálculo que tengo aquí. Y luego la bonificación a pagar va a ser la bonificación menos la retención de Infotep, y lo que me da sería este monto, que al final de los 213,000 y pico, pagaría 212,000 y pico y haría una retención de 1,066,93 que pagaría la TCS. Entonces, resumiendo, cuando el monto a pagar de la bonificación da más del 10% que yo estoy obligado, yo lo ajusto a que dé el 10% con el cálculo que hicimos anteriormente. Y cuando la bonificación da menos del 10%, yo la pago tal cual. No tengo que llevarla al 10%. O sea que para mí sería un beneficio. Fácil y sencillo. Ahora vamos a ver un tercer y último ejemplo, donde vamos a calcular la bonificación directamente con un factor. Al calcularla con un factor, no tenemos que hacer tanto cálculo como hicimos anteriormente, sino que de manera directa, fácil y precisa, sabemos el monto que tenemos que pagar para que dé directamente el 10%. Esto es bueno utilizarlo cuando el monto a pagar de bonificación excede el 10%, para que no dé el mismo monto a pagar. Porque si el monto a pagar de bonificación es menos del 10%, al hacer este cálculo estaríamos pagando por encima de lo que estaríamos obligados y no nos conviene. Entonces, sería de la siguiente manera. Vamos a suponer que la utilidad del periodo fue aquí 1.900.000 y la bonificación legal, que es el 10% de ese 1.900.000, son 190.000. Y le aplicamos lo que se conoce como un factor de distribución. ¿Qué es un factor de distribución? Es una fórmula matemática para yo distribuir, como el nombre lo dice, factor de distribución, distribuir en porcentajes iguales algún monto en particular. Entonces, el factor en este caso que yo tengo es 1.9388.
¿Cómo yo calculo ese factor? Aquí lo tenemos. Factor de distribución, 10% de utilidad entre el total de nómina. 10% de utilidad entre el total de nómina. O sea, si yo le doy doble clic, voy a ver qué dice. El 10% de bonificación, mírenlo ahí, 10% de la utilidad, entre el total de la nómina, total de los salarios. Eso me da el factor. Si yo lo borrara, lo puedo calcular de una vez y digo 190.000 entre el total de la nómina, 1.9388. Eso no se equivoca porque es una fórmula matemática. Luego, ¿qué yo hago? Después de que yo desgloso los salarios de cada quien, el tiempo de cada quien y los días según ley que le tocan a cada quien de salario ordinario diario, ¿qué yo hago aquí? Que introduzco una columna donde diga factor y en esa columna que dice factor, yo simplemente voy a copiar este factor que tengo por aquí, que es 1.9388. Entonces, aquí dice 1.9388 y ya, y aquí dice 1.938776 porque tiene más centavos a la derecha, pero es lo mismo. Entonces, yo aquí coloco el factor y ¿qué yo hago aquí? Yo multiplico, mírenlo ahí, multiplico el factor por el salario y me da la bonificación. Aquí yo hago lo mismo. Multiplico el factor por el salario y me da la bonificación. Y hago lo mismo con todo. Y al final, el monto total me va a dar los mismos 190.000 que es de bonificación que corresponde al 10%. Porque como una fórmula matemática me da exactamente lo mismo. Luego aquí, ¿qué yo hago? Aquí yo simplemente calculo la retención que debo hacer del 0.05% de la bonificación. Y al final, lo que queda de bonificación menos la retención es lo que yo tendría que pagar. De esa manera, entonces ya tendríamos concluido el cálculo de la bonificación. Y también daríamos por concluida la clase de hoy. Si alguien tiene alguna duda, algún inconveniente o alguna inquietud, pues este es el momento preciso para que la externe. Profesor, con respecto a este ejemplo en específico, hay uno de los empleados que tiene 3 años y tiene 45 días. Entonces, eso me recuerda a un caso que yo tuve y quiero preguntarle, si una persona cumple los 3 años después de cumplirse el periodo fiscal, después de cerrarse, pero antes del cálculo de bonificación, ¿debo tomarlo en cuenta para los 60 días o para los 45? Excelentísima pregunta. Le voy a dar con detalle para que se edifique usted y también se edifiquen los demás. El cálculo de la bonificación corresponde al tiempo que usted tenga acumulado de trabajo en la empresa hasta el cierre fiscal. O sea, que si la empresa cierra el 31 de diciembre y digamos que hasta el día 31 de diciembre un empleado tenía 2 años y 9 meses trabajando en la empresa, pero la empresa la bonificación no la paga el 31 de diciembre porque tiene 120 días luego de esa fecha para pagarla y la paga el 30 de abril, que serían 4 meses después. El empleado esos 4 meses después ya no va a tener 2 años y 9 meses. Ahora va a tener 3 años y 1 mes. Para ese caso, ¿qué tiempo yo tomo en cuenta para el cálculo de la bonificación? El tiempo que tenía el empleado hasta el cierre del ejercicio fiscal. Porque ya el tiempo que él acumuló de enero a abril corresponde a otro periodo fiscal. Y ya para el siguiente año sí va a aplicar dentro del rango de los que tienen 3 años. Ok, profesor, gracias. A la orden. Ya que realmente el pago de la bonificación, si ustedes por ejemplo analizan, la bonificación se paga en base a la ganancia que la empresa reportó del periodo. Y la ganancia que la empresa reportó solamente abarca hasta el 31 de diciembre. Los meses que van de enero a abril no están incluidos en esa declaración. Y como eso no está incluido en esa declaración, pues lo que el empleado haya trabajado de enero a abril no aplica
para el cálculo de la bonificación en base a lo que se está declarando al 31 de diciembre de ese año. Más o menos esa es la lógica de eso, para que entiendan más el sentido. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo quiero saber de dónde salen esos días, los días de 45 y 60. Los días de los 45 días y los 60 salen del código de trabajo. Voy a ver si le puedo enviar el código de trabajo para que verifiquen qué artículo está, que no lo tengo memorizado, pero ese está en el código de trabajo. Cabe resaltar, ahora que usted hace esa pregunta, que en el código de trabajo solamente está el cálculo de la bonificación en base a los días de 45 o 60. Como ese es un código demasiado obsoleto, demasiado viejo y que le hacen falta demasiadas modificaciones, hay cosas que aunque no estén en el código, uno, por tema de lógica, uno las hace en base a ciertos cálculos, como lo que yo le mencioné, pero aunque el código no lo diga directamente, como quiera son válidos. Y ejemplo de que son válidos es que siempre se hace así y el Ministerio de Trabajo nunca ha puesto ninguna objeción. Un ejemplo también de eso es que el mismo código de trabajo no le dice, por ejemplo, si una persona tiene menos de un año trabajando en la empresa, o sea, lo que tiene son meses, no ha cumplido ni siquiera un año, no le dice cuánto se le paga ahí, solamente le habla por año, le dice que si tiene de 1 a 2 años, 45 días, y si tiene menos de un año. Pero entonces algunas empresas lo que hacen es, aprovechándose de eso, que si tiene menos de un año, no se la pagan. Y hay otros que si tienen menos de un año, lo que hacen es, que bueno que yo aclare esto por si acaso, si tienen menos de un año, lo que hacen es que le dividen los 45 días, 45 por ejemplo, entre 12. Y eso da 3.75. Y eso lo multiplica por la cantidad de meses que laboraron el año. Por ejemplo, laboraron 9 meses, 33.75. Y así le dan un promedio de días por ese tiempo laborado en la empresa. Si usted no le paga nada, como el código no se lo dice, quizá no tenga ningún problema. Pero es mejor pagárselo porque como quiera esa persona formó parte de la utilidad que generó la empresa en ese periodo y usted se la paga de manera prorrateada. Otro ejemplo de lo mismo que le digo del código, que quizá lo veremos más adelante, es que el código, por ejemplo, cuando le manda a pagar las vacaciones a un empleado, el monto de las vacaciones por esa quincena que va a durar sin trabajar, prácticamente una quincena, 14 días, supera lo que el empleado iba a ganar normal si no fuera de vacaciones. Y entonces ahí se inventaron el tema del bono vacacional, que eso lo veremos más adelante, que también es otro de las cosas raras o ambiguas que tiene el código de trabajo. Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda? Perdone, profe. Usted, el último ejemplo que usted dijo que cuando el empleado tiene menos de un año, divide los 45 por 2, da 22.5. ¿Y eso qué más le aplica? No. Los 45 no es entre 2, sino entre 12. Ah, entre 12. Y lo que le dé, que son 3.75, usted lo multiplica por la cantidad de meses que él trabajó. Ok. Y ahí te le da un promedio por rateado. ¿Alguna otra pregunta adicional? Otra cosa, en la clase próxima vamos a entrar a una oficina virtual de la TCS, de una empresa real, para que veamos cómo nosotros podemos reportar lo que hemos calculado, para que veamos en qué casilla va cada cosa que hemos calculado, que se tiene que reportar, porque también es importante no solo saber calcular lo que vimos, sino saber en qué parte se coloca cada monto en la TCS para que no le salgan los datos erróneos. Y lo vamos a hacer con un ejemplo de una empresa real. Bueno, si nadie más tiene ninguna otra duda, ya entonces damos la clase de hoy por terminada. Les recuerdo que Cristo Jesús le ama a cada uno de ustedes y quiere salvar su alma.
Así que búsquenle mientras pueda ser hallado. Y les deseo que tengan una feliz y bendecida noche. Y nos estaremos viendo ya el próximo lunes de la semana entrante. Así que tengan muy buenas noches cada uno de ustedes. Y ha sido un placer para mí estar compartiendo en esta cuarta clase de nuestro diplomado. Mañana temprano les subiré la clase para que vayan repasando.